Continuando con la explicación, vamos a empezar a meternos ya un poquito más a detalle con el tema precisamente de la configuración. Y el primer archivo que vamos a abrir, voy a cerrar todos, es precisamente el archivo que contiene la configuración del proyecto, y este archivo es un archivo POM. Como es un proyecto realizado con Maven, este archivo POM contiene todo lo que en algún momento dado va a trabajar el proyecto. Y para eso, si se dan cuenta, lo primero que ponemos es el paquete que en algún momento vamos a manejar, cómo se va a llamar el archivo, qué es lo que me va a generar un war, y de ahí tengo un conjunto de elementos que lo que están haciendo es configurar diferentes versiones, tanto de Hibernate, JSON, Operagress, y algunas otras utilerías que está utilizando el proyecto. Sin embargo, vamos a utilizar todas estas librerías, no las voy a explicar muy a detalle. POI es para trabajar con lo que es Word y Excel y poder editar esos archivos. Esta parte es para utilizar plantillas en Word, que es el template 4L. Esta es para utilizar archivos en Excel. Esta es también una extensión de archivos en Excel para el POI. Y esta es para generar un XReport para convertir precisamente documentos de Word a PDF. Y así sucesivamente cada una de ellas empiezan a tener cierto sentido. Sin embargo, cuando nosotros empecemos a trabajar con ello, nos vamos a dar cuenta que todo lo que venga como dependencias son las dependencias o los jar que necesita el proyecto para funcionar, y lo que estamos haciendo es especificarlos para que el Maven los busque automáticamente de manera individual. Una vez que ya hablamos de todas las dependencias, si tiene algo de dependencias, nos vamos a dar cuenta que en esta parte de build es cómo queremos que salga nuestro proyecto. Entonces le decimos que excluya todos los que en algún momento se tengan dentro de Angular, o sea, baja Angular, y que trabaje solamente con ciertos archivos. Entonces tenemos el war. Realmente, ¿dónde está el cambio? Y aquí es en donde los muchachos que en algún momento dado tienen el proyecto en Linux, se van a dar cuenta que su proyecto no está corriendo como quisiéramos. O sea, el proyecto en algún momento dado está mandando cierta información que no está generando. Y este CMD es porque estamos hablando precisamente de un entorno de Windows. Para Linux este comando va a tener que cambiar, y ese comando lo vamos a buscar cómo mandar a traer precisamente un comando de shell dentro de Linux o de Ubuntu. Ese es el cambio que realmente tienen que hacer los muchachos para que esto les funcione correctamente. Entonces, para correr, nosotros tenemos que cambiar ese comando y ese sería en gran manera el cambio que estaríamos trabajando. Entonces, ahorita en lo que cambiamos el comando, en lo que localizamos el comando, hago la modificación. Una vez que ya nosotros ejecutamos nuestro proyecto y que ya vimos que está corriendo, lo primero que tenemos que hacer es verificar la base de datos o crear la base de datos. Para crear la base de datos, lo que tendríamos que hacer es irnos a la parte de Hibernate, pero antes de entrar a la parte de Hibernate voy a entrar a la parte de la configuración, y aquí lo que tengo que hacer es verificar que mi proyecto o que mi archivo tenga y me pueda yo conectar a la base de datos. ¿Qué tengo que hacer? Abro mi MySQL, y dentro de mi MySQL lo que yo voy a hacer es establecer una conexión primero a la base de datos.
Entonces, como tengo que crear una conexión a la base de datos, abro la pantalla y aquí lo que voy a poner es servidor 1 ATO. Ok, cuando yo ponga aquí servidor 1.ato, ¿sí? Yo le voy a poner el password, voy a almacenar, ¿sí? Y lo primero que me va a suceder es que cuando yo le ponga la prueba de conexión, me dice, no estás permitido para conectarte a este servidor de MariaDB. Entonces, este error que me está dando, vamos a corregirlo, pero lo vamos a tener que corregir en el servidor. Entonces, voy a entrar a mi servidor y en él voy a tener que hacer unos cambios dentro de los archivos de configuración del MySQL. Y para eso voy a tener que abrir mi servidor y modificar las conexiones. Con esto ya me doy cuenta que sí estoy saliendo. Sin embargo, sí va a ser necesario hacer algunas conexiones o algunos cambios para permitir el acceso remoto a mi servidor. Y si es importante ok, si es importante poderlo verificar. Aquí voy a abrir un PuTTY, ¿sí? Una vez que yo abra el PuTTY, lo que voy a hacer es verificar que tenga yo la conexión. Este de test de conexión es mi ruta, no me lo está permitiendo. Salgo, minimizo, voy a abrir la terminal del PuTTY, me voy a conectar y una vez que entro a la conexión, ahora ya está exageradamente grande la pantalla, sí. Le voy a entrar con Luis, entro y acá voy a ejecutar un comando interesante. Este comando que voy a ejecutar es precisamente para poderme conectar. Primero voy a entrar con MySQL. ¿Sí? Me pide mi password. Me conecté mal, perdón. Ya me doy cuenta que ya estoy dentro de la conexión. Pongo show databases. ¿Sale? Verifico que sí estoy con los permisos adecuados. Y ahora lo que voy a hacer es permitir que todos se puedan comunicar con mi ¿sí? Si se dan cuenta, le voy a poner permítele todos los privilegios a root.
identificado por el password, y aquí voy a poner el password que en algún momento voy a trabajar, que en este caso es 771013 MySQL, y con todas las opciones. Entonces permite todos los privilegios, sobre todo a root, cualquier base identificado por, y me pone toda la ruta y le digo que adelante. Ok, entonces con esto ya me generó, creo los privilegios, y ahora voy a tener que configurar la parte del config para cambiar y me piden que en MyINI pueda comunicarme. Entonces vamos a ver, vamos a verificar si realmente nos podemos volver a conectar. Entramos, vamos a poner servidor 1.mysql, no, servidor 1.atoistmo.com.mx, el puerto 3306, entramos como root, almacenamos la variable .771013 MySQL, y cuando probemos la conexión me dice que las conexiones no son compatibles. Le digo que continúe de todas maneras, le digo ok, y con esto yo me voy a dar cuenta que yo ya tengo acceso al servidor. Me dice que le ponga un nombre, le voy a poner servidor remoto, servidor 1 ATO, y dentro de esto le voy a decir ok, y ya tengo, con esto yo ya me verifico y me doy cuenta que ya tengo acceso al servidor. Me conecto de todas formas y aquí yo ya tengo acceso a mi base de datos. Entonces con esto lo que va a suceder es precisamente que ya puedo yo ejecutar o crear primero esa base de datos que me están pidiendo. ¿Dónde verifico qué base de datos me están pidiendo? Perdón por el comercialote, ya les puse ahí mi pantalla. Y ahora vamos a crear una base de datos nueva, y esa base de datos va a ser con respecto a la configuración que hayamos puesto. Por lo tanto, yo tengo que irme a mi data source, me es más fácil verlo ahí, y aquí me voy a dar cuenta que yo tengo una base de datos que se llama baja. Voy a copiar esa base de datos y es la que voy a crear aquí en MySQL. Me voy a la parte inferior y si no veo mayor, yo acá puedo poner create database y le pongo baja. ¿Sale? Ejecuto el comando y con esto lo que ha sucedido es que ya tenemos creada la base de datos de... Voy a recargar todas y si se dan cuenta ya creé la base de datos baja. Una vez que ya tengo creada la base de datos baja, lo que voy a hacer es mandar a ejecutar un programita que va a configurar toda la base de datos. Entonces ese es el cambio, si todo lo que hicieron está correcto, y de ahí lo único que tengo que hacer es mandar a ejecutar este programa que se llama Hibernate, que lo que va a hacer es crear la base de datos. Voy a limpiar esta salida y voy a ejecutar este archivo, run this file. Si alguien ve el comando por ahí, aquí tenemos run this file o run file, y con esto lo que ya estoy mandando a hacer es creando toda la base de datos, y voy a verificar que yo tenga acceso precisamente a ese proyecto. Me dice que no se ha cargado o...
Vamos a ver. Vamos a compilar. Me dice que está mandando un error acá. Temporalmente voy a deshabilitar todo lo de Angular para que les corra a los muchachos que tienen Linux. Vamos a deshabilitar todo lo de Angular. ¿Qué es lo que vamos a hacer para la deshabilitación de lo de Angular? Desde donde dice aquí del plugin hasta donde cierra este plugin, ok, todo este plugin lo vamos a comentariar, vamos a ponerle diagonal asterisco, perdón, lo voy a eliminar para no meterme en temas, voy a eliminarlo y lo voy a guardar en otro proyecto, lo elimino todo lo del plugin, vuelvo a decirles en dónde. Es el plugin que dice Or Cordeus Mojo. Entonces todo esto lo voy a eliminar para que no me esté dando detalles. A los de Linux, cuando hagan esto, se van a dar cuenta que va a compilar correctamente su programa. Entonces aquí le voy a poner un comentario. Y voy a poner aquí agregar lo de Angular. ¿Sí? Entonces, aquí voy a agregar lo de Angular. Abro temporalmente el node. ¿Sí? Y dentro de esta carpeta voy a guardar esa configuración que yo tenía anteriormente. La voy a dejar acá temporalmente. Guardo nuevamente mi POM. Y ahora sí voy a mandar a compilar. Con esto lo que va a suceder es que me va a dejar de generar los errores que nos generaban anteriormente y los muchachos que tenían el error hace ratos no van a tener ya ningún error. Entonces vuelvo a compilar, ya no me debe de generar ningún error y posteriormente ya me va a dejar trabajar con lo que es la generación de los archivos. Entonces quito yo esa dependencia, vamos a dejar que compile todo y después mandar a ejecutar Hibernate. Estoy jugando con la pantalla, soy demasiado desesperado, perdón. Y una vez que se empiece a ejecutar todo, ya se está descargando las dependencias, compilando. Si se dan cuenta, ya me dijo build uses. Entonces, ya puedo ejecutar el proyecto que tenía aquí de Hibernate. No, ahora sí. A este, si se dan cuenta, ya tengo el de ejecución. Me voy nuevamente para acá. Le voy a poner open in the select in the project. Le digo ejecutar. Y ahora sí ya debe de ejecutar correctamente el proyecto. Voy a subir tantito acá. Y fíjense, ya me está creando la base de datos. Ya me está creando todo lo que en algún momento dado estábamos generando para poderlo trabajar. Entonces, si en el ejemplo anterior no se logró ejecutar o no se logró crear en algún momento dado el dato, aquí ya estamos creando la base de datos y vamos a ver qué es lo que nos está generando al final.
se va a dilatar tantito. Y con respecto a esto vamos a verificar cómo se crea la base de datos. Toda la configuración que nosotros hicimos al inicio para lo que era la parte de MySQL que se conectara, simple y sencillamente era ejecutar el comando. Esa configuración que hicimos y que nos conectamos al servidor, ustedes no la van a tener que hacer. ¿Por qué? Porque esto se hace única vez cuando creamos esa instalación. Entonces esta parte ya no la voy a poner. Está bien que lo conozcan, sin embargo solamente se hace una única vez. En el tiempo voy a modificar mi entorno del PuTTY. Voy a volver a cargar servidor 1. Voy a cargar lo de la apariencia. Voy a cambiar el tamaño de la letra. Lo voy a dejar en 16. Le voy a decir aceptar. Y voy a guardar la sesión. Y voy a abrirla. Entonces todavía como que siento que es muy grande. A ver, me voy a conectar. No, ya está permisible. Ya podríamos estar así trabajando. Ok. Entonces, ya compiló. Y después de haber visto que haya compilado, me voy a ver mi carpeta de baja. Veo y ya tengo toda la base de datos generada. Entonces, ¿qué va a suceder? Cada uno de los usuarios que se conectaron van a tener su propia base de datos, y la prueba de esto va a ser que después de esta ejecución vamos a tener la base de datos ya ejecutada. Hasta aquí cierro esta grabación, solamente recalcando que lo que tenemos que quitar dentro del archivo POM para que esto funcione correctamente es lo que tenemos como plugin, y dice Cordeus Mojo. Este es muy importante, vuelvo a recalcar, al final estoy recalcando nuevamente Cordeus Mojo y hasta donde termina la parte del plugin. De ahí nosotros lo vamos a volver a agregar, pero ya cuando tengamos agregado la base de datos y probemos los servicios. Por el momento lo vamos a dejar así, y con eso cerramos nuestra entrega.